En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Los representantes de 26 naciones miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA votaron a favor de una resolución que rechaza el proceso electoral que la dictadura nicaragüense ejecuta a través de su Consejo Supremo Electoral para recetarse otros 5 años más en el poder. Los países que se abstuvieron a votar fueron 6 y ninguno votó en contra. La resolución surgió de la preocupación transversal y genuina de diferentes sectores y nuestro hemisferio sobre el desafiante escenario político y humano del pueblo nicaragüense. La representación de la dictadura no participó en la sesión. En el documento consensuado llaman a liberar a todos los presos políticos, a celebrar elecciones libres y transparentes, a cumplir con los principios de la Carta Democrática Interamericana, reformas electorales, observación electoral. De lo contrario, no se reconocerán las votaciones del 7 de noviembre. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación en torno a la persecución y riesgos que sufren los maestros en los colegios y los médicos en los hospitales y centros de salud. En cuanto al personal de educación, algunos sufren represalias si no asisten a actividades de proselitismo político a favor del dictador Daniel Ortega. En cuanto al personal de salud, muchos han sido despedidos por denunciar las negligencias del Estado ante la pandemia del COVID-19 y dar atención médica a los opositores que participaron en las protestas de abril de 2018. Asimismo, criticaron la falta de datos sobre la evolución de la pandemia en el país, así como la económica, servicios sociales y de corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor del periodista y ahora preso político Miguel Mendoza, secuestrado por la dictadura sandinista el pasado 21 de junio y que es procesado bajo el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mendoza usaba sus redes sociales para criticar fuertemente al régimen sandinista. La medida cautelar establece solicitar al Estado de Nicaragua la protección de la vida e integridad física del beneficiario, así como la de su familia. Mendoza forma parte de los más de 37 secuestrados por la dictadura de Ortega desde junio de este año, cuando inició una nueva ola de arremetidas contra las voces disidentes. El estado de salud de Dora María Telles y el ex diplomático Mauricio Díaz ha desmejorado como consecuencia del aislamiento al que son sometidos con otros disidentes en las celdas de dirección de auxilio judicial. De acuerdo con familiares de estos presos políticos, los reos han perdido peso, les mantienen aislados y tienen afectaciones en su cuerpo. A nivel internacional, un tribunal de España acordó hacer efectiva la extradición del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas, después de que la decisión de denegarle el asilo solicitado se afirme en la vía administrativa. La decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se dio un día después que la Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso de Carvajal Barrios, denegó su solicitud de asilo. Carvajal fue arrestado en Madrid el mes pasado por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas a gran escala, dijo en ese momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fue acusado el año pasado en el Distrito Sur de Nueva York por supuestamente participar en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, incluido un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína transportada desde Venezuela a México en abril de 2006. También enfrenta delitos relacionados con armas de fuego. La entrega de Carvajal a las autoridades estadounidenses está aprobada desde 2020 tanto para la Audiencia Nacional como por el gobierno, si bien su envío efectivo se ha visto frenado por la cuestión del asilo. Les informó Moisés Mercado. Y lógicamente que, gracias Moisés por tu resumen, y lógicamente que el fétido olor que hay alrededor de Miraflores en Venezuela se ha incrementado en las últimas horas luego que la justicia española decidiera no aprobar el asilo que estaba pidiendo el Pollo Carvajal y más bien ha quedado la puerta abierta para ser extraditado hacia los Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! Fueron 26 votos a favor, 7 abstenciones y un ausente que no estaba ausente. Acá está el gráfico, vean ustedes. El gráfico que muestra los países que votaron a favor, en contra, las abstenciones y los ausentes de la resolución que
se tomó hoy en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En azul están todos los votos a favor. Esto recuerden que al igual que el 15 de junio de este año, fueron 26 los países que votaron a favor. ¿Cuál es la diferencia hoy? Porque la gente dice, pero son los mismos 26 votos. La diferencia hoy son las abstenciones. Y hoy la diferencia son los que no votaron en contra. Perdón, los que votaron en contra no existen, porque nadie votó en contra. Y el único ausente, supuestamente, es Nicaragua, pero no estuvo ausente porque estuvo presente. Estuvo presente al inicio y después se quedó de fisgón. Ahí supuestamente ya se había desconectado y no participaba, y Bigotito de Pino Lío estaba ahí escuchando hasta que le dijeron que qué decisión tomaba alrededor de la votación. Y después se desconectó de la sesión. Pero fue casado, pues, infraganti, siendo parte de toda la reunión del Consejo Permanente. Vean ustedes, México, en amarillo, continuó absteniéndose. Guatemala decidió hoy abstenerse y no votar a favor. Ay, Gianmatei, ay, Gianmatei. Honduras, del socio de Ortega, el narcotraficante Juan Orlando Hernández, sigue absteniéndose. En junio, Nicaragua en contra. Hoy supuestamente ausente, pero ni tan ausente porque ahí estuvo. Belice, que se había abstenido en junio, hoy votó a favor. Escuche bien. Argentina continuó absteniéndose. Bolivia, que había votado en contra, hoy se abstuvo. Bajemos, todo lo demás está en azul, eso es a favor. Barbados, que había votado a favor en la reunión del 15 de junio, hoy se abstuvo. Dominica, que decidió abstenerse en junio, hoy votó a favor. San Vicente y las Granadinas, que había votado en contra en junio, hoy decidió abstenerse. Esto lo que significa es que nadie le cree a Ortega y que nadie respalda lo que está haciendo Ortega. Este par de sátrapas, criminales, violadores de derechos humanos, asesinos y protervos, la OEA le dice, no les creemos. Porque cuando vos tenés el respaldo, pues entonces se vota en contra de la resolución, ¿no? Porque la abstención no podés tomarla como un voto a favor tuyo, no podés tomarla así. Más bien es alguien que dice, ¿sabes qué? Todavía quiero dar un espacio para ver si reflexionás, porque los elementos que dan vuelta alrededor de cómo llevas a Nicaragua y cómo estás destruyendo la institucionalidad y la democracia en Nicaragua me están empujando y casi obligando a decir que voy a votar a favor. El voto en contra significa yo rechazo eso. No creo que sea lo correcto. Estamos haciendo lo incorrecto. Eso es el voto en contra. La abstención es ¿sabes qué? No quiero votar a favor ni en contra porque todavía quiero ver un margen, todavía quiero tener un margen de espacio para que vos reflexiones. Por el amor de Dios, reflexioná. Dios poderoso, reflexioná. No quiero votar en contra tuya. Por lo menos Ortega debería de entenderlo así. Porque está más solo que nunca. Que Juan Orlando va a votar en contra. Dice, mejor no me meto. Mejor me mantengo al margen y sigo con mi socio haciendo negocios, con Chico López trasladando el dinero de Albaniza para acá y todo lo demás que ustedes, esos negocios que tienen juntos. Gianmatei tiene su propio problema. Dice, no me gustaría estar en ese corral de pronto y que me cornee el toro a mí. Mejor me mantengo al margen. Pero las islitas que habían votado en contra, ya no votan en contra de las resoluciones.
se abstienen. Tal es el caso de San Vicente y las Granadinas, ¿verdad? Y Bolivia, fíjense que Bolivia, que es de los enchufados de la izquierda, había votado en contra y hoy se abstuvo. Y Perú, sorprendentemente, votó a favor. El profesor Pedro Castillo, el embajador de Pedro Castillo, votó a favor de la resolución. Entonces uno dice, tenés que ser bien, pero bien obtuso, cerrado y bruto, obstinado, para seguir en tu posición cuando todos los que están alrededor tuyo te dicen, es como cuando el rey no se daba cuenta que venía desnudo hasta que el rey tenía que gritar, vas desnudo, vas en bola. Le están gritando, vas en pelota. Va sin ropa. Pues dice nadie que no le gusta, nadie que yo hable en el mero nica, pues. Pero va sin ropa. Le están diciendo todo, va sin ropa. Ojalá y que hubiese algo de sensatez. Yo no lo creo, obviamente. Pero le están gritando, están reventando, las venas están resaltadas en la frente, gritándole, vas sin ropa, la estás encabando toda. Va a seguir seguramente en su posición porque no hay nada peor para Ortega que perder el poder. Y él lo sabe. Y por eso se mantiene ahí, en ese punto inamovible. ¿Qué fue lo que decidieron? Acá está la resolución en detalle. Vean ustedes. El Consejo Permanente resuelve reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. Expresar su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados. 3. Tomar nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral. 4. Urgir con vehemencia al gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionales reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas con vistas, escuchen bien, está subrayado porque esto es lo determinante, a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, con observación de la OEA y otra observación internacional creíble. Adoptar, si es necesario, otras opciones de conformidad o en conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, incluida, escuchen bien, la valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que en resumen le dicen a Ortega los 26 países que votaron a favor? Y lo que le dicen los que se abstuvieron también. Porque si estuviesen en contra, votan en contra. Pero le están diciendo, ¿sabes qué? Me voy a mantener al margen, pero creo que lo que dice ahí es algo que vos tenés que considerarlo. Tenés que pensarlo. No voy a apoyarlo, pero hey, deberías de considerarlo porque nos vamos acercando al límite que no podemos defenderte. No podemos defenderte. No podemos apoyarte de ninguna manera porque te hemos dado chance para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Y no hay manera. Esa resolución dice, no te creemos, no le creemos a tus elecciones, porque no son las elecciones del pueblo de Nicaragua, son las elecciones de Ortega y de Murillo. Es el sainete de Ortega y de Murillo. Que México se abstiene. López Obrador, que es un stripper político, eso no es raro. Y el otro, Argentina, que juega bigotito de mariachi de Fernández. Estos son hipócritas que juegan a ser los componedores y no, son de los enchufados. Y lo demuestran cuando hacen este tipo o cuando se comportan de esta manera en público. ¿Quién les cree que son
que son mediadores, son izquierdosos, son enchufados y respaldan a las dictaduras en América Latina. Este par de criminales, señoras y señores, están cada vez más solos. Están cada vez más solos. Y ayer decía Eliseo Núñez una cosa que es importante. A ellos no les interesa ser populares ni tener al pueblo. Les interesa sostener el poder en sus manos, mantenerlo, porque es la forma de conservar y garantizarse impunidad por todos los crímenes que han cometido, los de lesa humanidad, por los temas de lavado de dinero, por corrupción, por narcotráfico y demás. No les interesa ser populares, como los Beatles, no, para nada. Les interesa estar ahí porque son ellos mismos la única garantía que tienen de impunidad. Ellos, los gamberros del ejército, los coprófagos de la policía, esos son los que le garantizan entonces a Ortega que puede estar ahí por la fuerza, por las armas. Y el punto que llamó la atención es que llegó uno de los que forma parte de la práctica del nepotismo. Oiga bien, ¿cómo abren en público lo degenerados que son con el tema del nepotismo? Michael Campbell Hooker es familiar de Lumberto Campbell y todos estos Campbell que son salameros y chupachancletas y calcetines de colores. Este fue el que leyó hoy en esa sesión al iniciar la posición digna de Nicaragua, porque no aceptan injerencia de la OEA. Es decir, este que forma parte de una estirpe del nepotismo que se practica en todo el estado de Nicaragua, que está asaltado por la dictadura, llegó a hacerse el digno en una sesión porque la injerencia y la afectación a la soberanía no la pueden permitir. Convoca a los distinguidos delegados de la mayoría de los estados de nuestra América para conocer y debatir sobre un conjunto de conjeturas, propuestas, planes y mecanismos que agreden directamente la soberanía nacional de Nicaragua. Nuestro país jamás ha aceptado, no acepta ni aceptará actos que degraden su libertad, que como Estado independiente ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de 200 años. Esta fija y constante posición de honor patrio lo hemos hecho en reiteradas ocasiones ante múltiples sesiones de la OEA, la ONU, el MNOAL, la CELAC, entre otros, por cuanto los alcances de nuestra democracia no permiten que Estado alguno, menos organismos como esta OEA, intervengan de forma grosera, inamistosa, ilegal y anticonstitucional en nuestros asuntos internos. Todos estos Campbell son mamatetas, como se dice en Nicaragua, ¿no? Están ahí pegados a la teta del Estado. Son una manada de aprovechados sanguijuelas presupuestarias, todos, sin excepción. Y este ventrílocuo de Rosario Murillo, que se estrena hoy en público, o que se estrenó hoy en público, afirma de forma mentirosa, de manera grotesca incluso, que en Nicaragua no existe un solo candidato secuestrado. Así lo dice. Y además, pero muy dignamente, muy orgullosamente, dice que se retiran porque no pueden escuchar nada que vaya a afectar la soberanía de nuestro país. Pigo Tito de Pino Lío se quedó escuchando. Estimados delegados, en nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno. No hay un solo inocente procesado, ni uno. Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional. Eso en Nicaragua desde 1979 es delito de lesa humanidad y se castiga con determinación, pues es la vida del ciudadano común el principal agredido y atacado y víctima. No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes,
son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus propios estados, sin mayor presunción o ley que no sean las llamadas leyes patrióticas, se les castiga. En este marco, y dado nuestras consideraciones de respeto por aquellos delegados que sí entienden que los pueblos de nuestra América merecen ser tratados con integridad y respeto, no participamos de esta sesión, pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía no merece ser oída. Pero estaba ahí Alvarado, conocido como Bigotito de Pinolillo, escuchando hasta que fue detectado a la hora de la votación. Se quedó escuchando todo, absolutamente todo lo que pasaba. Pero este Arlequín, este nuevo Arlequín de Murillo, miente de una manera descarada. Dice que no hay ni un solo precandidato secuestrado. Ahí tienen ustedes a 6 de los 7, porque ahí falta Noel Vidaurre, ¿verdad? En esta gráfica. Pero ustedes pueden entender la desfachatez, el descaro, la desvergüenza que tiene un tipo. Claro, los que lo conocen en la costa caribe saben que vive como rey. Michael Campbell Hooker. ¡Ja! Y entonces esos dolaritos que se gana por salamero, lisonjero y chupa chancletas y calcetines de colores, tienen que desquitarlos, aunque sea carbonizada la que se pegue con semejantes mentiras, con semejantes falacias. No les importa. La vida de rey que tienen la quieren preservar y es por eso que defienden a esa dictadura. Porque si esa dictadura cae, su status quo cambia y vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes que tienen que trabajar de verdad, mecatearse, chancletear en la calle, sudársela para ganarse el dinero de verdad, no haciendo de títeres de la dictadura, diciendo sartas de mentiras en público sin sonrojarse. Dice por acá Joel Barrante en un superchat: viva Nicaragua libre de los sandinistas, y agrega Trump 2024. Eso es lo que dice Joel Barrantes. 1060 me gusta hemos alcanzado hasta ahora. Vamos subiendo con los me gusta y alcanzando los 1500. ¿Será que los alcancemos antes de terminar En Contexto? En Contexto está caliente, así que hay que darle me gusta al programa, porque En Contexto todavía tenemos trechito, no se preocupe. Nuestro invitado nos está viendo y entonces le agradecemos que nos dé el espacio, ¿verdad? Nos dé el tiempo, pero está también escuchando lo que estamos comentando para tener algún punto alrededor de esto más adelante. Gracias al eurodiputado Leopoldo López Gil. Y esta señora, que es la representante de México, que parece ser familiar de Avena Quaker, la señora Luz Helena Baños, dice que la Secretaría de la OEA, al referirse a Almagro, que no es de mi agrado, ustedes lo saben, no es imparcial y que solo con un diálogo se puede encontrar salidas sin injerencia. Ortega ha montado 2 diálogos solamente para mostrar lo marrullero y trampero que es. No quiere salir de la crisis por diálogo, porque para él el diálogo es que se haga lo que él ordena. Y los que estaban en las mesas, pues por lo menos en los momentos que estuvieron ahí, se plantaron a pedir la libertad de los presos políticos, se plantaron a pedir la restitución de las libertades públicas, que nunca tuvieron que haberse quitado porque están en la Constitución, y no se doblegaron, por lo menos en aquel momento, en el primer diálogo y en el segundo, se mantuvieron ahí, sin doblegarse, independientemente de todo. Para Ortega, el diálogo es yo digo y vos obedeces. Pero esta señora, Helena Baños, la embajadora de López Obrador, ocupa cualquier pretexto y habla de un diálogo que es imposible en Nicaragua. El gobierno de México reitera su firme compromiso con los derechos humanos y con la democracia plena, pilares fundamentales de la OEA. Sin embargo, su Secretaría General no está en condiciones de encontrar un cauce sostenible a la situación de países, en particular, por carecer de la imparcialidad que se requiere para dicho fin. Por ello, México hace un llamado a los Estados miembros de la OEA para encontrar en el diálogo la vía idónea para fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Buscar imponer soluciones externas a problemas nacionales no solo transgrede los principios de la Carta Fundacional de la organización, sino también resulta ineficiente para sus objetivos.
México reafirma su voluntad para entablar un diálogo constructivo dentro del respeto a la soberanía, la solución pacífica de las controversias y el respeto pleno a todos los derechos de todas las personas en aras de facilitar soluciones sostenibles. Esta es la representante del stripper político Andrés Manuel López Obrador, que se desnudó delante de Díaz-Canel el día de la independencia de México, el día de la celebración de la independencia de México, y le dijo: te amo, mi amor. Casi le tiró un beso en público. AMLO, al criminal Díaz-Canel, un hombre que mandó a masacrar a los cubanos por haber marchado, protestado en contra de su oprobiosa y nefasta dictadura el 11 de julio pasado. Carlos Alberto Raimundi es el embajador de Argentina. Es el embajador de Argentina que, al igual que México, decidió abstenerse. ¿Qué dijo Raimundi? Que esa resolución que se tomó hoy en la OEA está desfasada. Veamos lo que dice el embajador de Argentina en la OEA, Carlos Alberto Raimundi. Vamos a poner entonces la de Costa Rica. Ok, porque Costa Rica, la embajadora Alejandra Solano, llamó a cumplir a Ortega con los compromisos internacionales en relación a los derechos humanos y a buscar, junto a la OEA, de una vez por todas, una salida de la crisis. Costa Rica hace un llamado al gobierno de Nicaragua para que cumpla con todos sus compromisos adquiridos de forma soberana con el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, que honre el protocolo de Tegucigalpa, el marco jurídico regional que rige esta organización y que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de su población en general y de las personas detenidas en particular. La resolución recién aprobada es un paso en la dirección correcta y es una oportunidad para el gobierno de Nicaragua y para la Organización de los Estados Americanos de generar acciones concretas en el marco de un diálogo estructurado, franco, sincero y comprometido con un Estado miembro, que permita el respeto al Estado de Derecho y que al mismo tiempo pueda reencauzar un proceso electoral que carece de garantías democráticas. Señor presidente, para Costa Rica, la única identidad y carta de presentación de la región centroamericana debe ser la institucionalidad democrática, el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la libertad de expresión y de prensa. Agradecemos a la embajadora Alejandra Solano de Costa Rica, un país y un gobierno que ha estado cerca de Nicaragua y de los nicaragüenses. Miles de nuestros compatriotas están allá solicitando refugio o teniendo el espacio para huir de esa terrible violencia y persecución política que ha entablado la dictadura de Ortega y de Murillo. El embajador de Argentina dice que se abstiene o se abstuvo porque esa resolución está desfasada. ¿Acaso ha habido algún cambio de parte de Ortega y de Murillo como para creer que es tan antigua como Matusalén? Acá está lo que dice el representante de el bigotito de mariachi, Alfredo Fernández. Y más allá entonces de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado conjunto con México el pasado 15 de julio. Cuánta hipocresía la de México y la de Argentina. Más adelante vamos a tener la reacción en tweet de la monimboseña. ¿Se acuerda de la monimboseña, doña Dickel? Paula María Bertol, la ex embajadora de Argentina en el Consejo Permanente. Ya van a ver lo que dijo más adelante. Pero quien se lució de una manera espectacular fue Washington Abdalá, el embajador de Uruguay, que
una vez más sacude con todas sus fuerzas, no solamente a la dictadura señalándole los sátrapas y los criminales que son Ortega y Murillo, sino a quienes inexplicablemente se siguen absteniendo de votar una resolución que pide defender la democracia en un país como Nicaragua. Vean. Me reconforto en el hecho de que aumentó la votación. Y son 26 países, son más de lo que fue la anterior oportunidad. Es que hay más nivel de conciencia sobre la satrapía, la dictadura de Ortega. Y me parece que eso es una buena cosa. Lo segundo es que hay colegas juristas que se ve que no terminan de entender la Carta Democrática, la Carta Interamericana y el sentido del derecho internacional. El sentido del derecho internacional es expedirse en los casos en los que hay una notoria violación a derechos humanos, derechos electorales, pero el más importante, si salgamos de los términos genéricos, el derecho a la vida. Yo no sé si es que yo estoy en otra sintonía de frecuencia, pero no termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema. ¿Pero qué necesitan para comprender que no se les está permitiendo a candidatos libremente ser candidatos? ¿Qué necesitan para comprender y ver que hay un pueblo que está desesperado clamando por libertad? ¿Qué más necesitan para entender? ¿Cuál sería la prueba que habría que ofrecerles para que se vinieran a un razonamiento como el que estamos haciendo todos, o la inmensa mayoría de los que creemos en la democracia, para enfrentar este tipo de dictaduras? Era un púgil peso pesado, Abdalá, tirando golpes a todos los que se abstienen porque no hay explicación para hacerlo. Y pregunta, ¿de qué injerencia hablan? Cuando se trata de derechos humanos no se trata de ninguna injerencia, es defender algo que es universal y que no tiene fronteras, derechos humanos y libertades públicas. Y pregunta, ahí le dice a sus colegas que se abstuvieron, alguien por favor, serio, explíqueme la razón por la cual en verdad se abstienen y por qué no comprenden lo que pasa en Nicaragua. Escúchenlo. ¿Qué es esto de la injerencia? ¿Pero qué injerencia estamos haciendo nosotros si lo único que estamos haciendo es en el plano internacional expedirnos, razonar, hablar, hacer lo que no hace la dictadura? La dictadura mata, asesina, priva de libertad, no deja que candidaturas funcionen libremente. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo a algunos compañeros y les pido el máximo de buena voluntad para que me aporten. A menos que sea una lectura ideológica. A menos que haya una lectura en clave ideológica. Sería muy penoso. Sería tristemente penoso que fuera una lectura ideológica la que estuviera pasando aquí en esta sesión. Y creo que ese no es el camino. Y definitivamente que se trata de una cuestión ideológica, no de derecho en sí. Porque si fuera de derecho en sí, no hay justificación para abstenerse de pedirle a un régimen que libere a secuestrados políticos, que restaure las libertades en Nicaragua, que se someta a lo que dice la Constitución en verdad, que son elecciones libres, transparentes, justas, observadas local e internacionalmente. Eso es lo que dice ley, no lo que dice la ideología. Es que este piensa como yo, es que este es de los enchufados como yo. Eso. Y es lo que Abdalá resalta y agrega: le creemos al pueblo de Nicaragua. ¿Ustedes no le creen al pueblo de Nicaragua? Pregunta. ¿No ven lo que pasa en Nicaragua? ¿No se informan de lo que pasa en Nicaragua? Le preguntan los que se abstuvieron. México, Honduras, Guatemala, Argentina, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Les pregunta, ¿ustedes no saben, no se informan de lo que pasa en Nicaragua? Acá está, Washington, Abdalá. Yo siento que esta es nuestra obligación.
Y que es poco, es muy poco lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. Es apenas en un ámbito de la comunidad internacional levantar una voz, alzar una voz, señalarlo al señor Ortega y decirle, mire señor, sabemos claramente que usted es un dictador, sabemos que va rumbo a elecciones que están viciadas, sabemos que no está ofreciendo las garantías electorales que se requieren para que haya una pristina claridad en torno a las mismas. Lo sabemos. Creemos en su pueblo que está desesperado en las calles diciendo lo que está diciendo. Vemos los medios que ha cercenado. Pero es que nadie ha visto a Sergio Ramírez en Costa Rica declarando. Es que perdió toda credibilidad Sergio Ramírez. Me pregunto, cuando era una autoridad del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tenía una postura y luego ha ido evolucionando y cambiando. Y ahora tiene que aislarse en Costa Rica. ¿Que no han visto las entrevistas en las cadenas internacionales? ¿Es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua? Yo no estoy entendiendo. Es difícil entender, ¿no? Tiene razón Washington Abdallah. ¿Qué pasa que ustedes no se dan por enterados? Es que sí saben lo que pasa. Lo que ocurre también es que la lectura es ideológica, como él mismo lo ha mencionado. Y por tanto, pueden ver masacres en vivo, como la que pasó el 30 de mayo del 2018, cuando criminales apostados en el estadio de béisbol dispararon a decenas de miles de personas que estaban en la punta de la marcha del Día de las Madres, en la madre de todas las marchas. O sea, pueden ver que masacran, pueden ver que queman a gente en casa y no se dan por enterados. O no quieren darse por enterados. Voltean a ver hacia otro lado buscando resoluciones o posiciones que le favorecen al régimen o que dejan al régimen menos mal. A la dictadura la dejan enclenque, pero todavía sosteniéndose de alguna forma. No entiende. Uno mira a esta señora, la representante de AMLO, y miramos al de Fernández de Argentina, y uno dice, ¿qué nivel de descaro el que tienen estos tipos para hablar de resoluciones desfasadas y de que la OEA no es imparcial y demás? Unas cosas simplemente inaceptables de parte de estos representantes. Pero Abdallah dice, Ortega, por este tipo de posiciones, dice, Ortega puede ganar la pulseada, puede ganar la tercia, porque no existe conciencia todavía en estos enchufados de la gravedad de lo que ocurre en Nicaragua y lo que significa eso para el continente americano y para las democracias del continente americano. Lo que pasa en Nicaragua repercute en todo el continente americano y se debe tomar en serio, porque las dictaduras se han enquistado y la mejor muestra de ellas es la de 60 años y más que tienen los cubanos en esa posición, 20 años y más que tiene ya la dictadura venezolana y la nicaragüense, que va acercándose ya a los 16 años. ¿Hay que ponerle mente? Por supuesto que sí. Acá está Washington Abdallah cerrando su intervención, que fue verdaderamente magistral. Y en la corta va a ganar Ortega. Nos va a ganar la pulseada. Porque por más que hagamos esto, Ortega nos va a ganar la pulseada. Porque al final los dictadores se están eternizando. Este es un problema que estamos teniendo. Por eso cuantos más seamos y haya más conciencia de este asunto y de su profunda gravedad, algún día los vamos a poder doblegar. Pero si seguimos con tibiezas y dudas, es porque no estamos entendiendo la profundidad. Acá hay dictaduras en la región que llevan 60 años, 62 años. 3 tipos, Castro y Díaz-Canel. Y están allí. Y no se puede con ellos. Y siguen. Y Maduro sigue, amigo de algunos. Sigue eternamente. ¿Cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¿Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta en su país? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Solo hablar? ¿Terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad. Y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos.
terapia de grupos. Sacudida la que Washington Abdallah, a quien saludamos y a quien le agradecemos como nicaragüenses, porque agarra a los mexicanos, bueno, no voy a hablar de los mexicanos en general porque sería injusto, agarra al representante del stripper político, AMLO, y agarra al representante de Fernández, el bigotito de mariachi, lo sacude, y sacude también al representante de Honduras y al de Guatemala y al de San Vicente y la Granadina. Le dice: hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes reaccionen? ¿Qué? Bueno, no puedo decir la palabra, pero ustedes saben a lo que me refiero. ¿Qué tiene que pasar en Nicaragua para que ustedes reaccionen y se den cuenta de que no se trata de un asunto de ideología? No es eso, son derechos humanos. Son libertades. Se trata de democracia. Y si estás en democracia, supuestamente, todo eso que hace Ortega no es de un sistema democrático. Definitivamente que no. Contundente, magistral. Washington Abdallah. El representante de Estados Unidos, Bradley Freden, dijo que la Carta Democrática no la está aplicando la OEA, sino que está reclamando que se le apliquen el dúo nefasto, la pareja siniestra, Ortega y Murillo. Acá está. Señor presidente, estimados miembros del Consejo Permanente, señoras y señores, nosotros no estamos invocando la Carta Interamericana. Es la dictadura nicaragüense la que está violando los derechos que dice la Carta y la que nos está forzando a invocar la Carta. Es el gobierno nicaragüense el que nos deja ninguna otra oportunidad cuando nos reunamos el mes próximo, pero nadie podrá negar la existencia de las así llamadas elecciones en Nicaragua, que habrá habido una interrupción constitucional del orden democrático en Nicaragua, y nosotros, los que adoptamos la Carta hace 20 años, debemos tomar las medidas del caso. El no hacerlo, a la luz de tal faltante de consideración, solamente podría alentar a otros gobiernos autoritarios, lo que nos deja con una carta que queda papel mojado. Era el representante de Estados Unidos ante el Consejo Permanente, Bradley Freden. No estamos aplicando la carta. Ortega reclama que se le aplique. Y también hace énfasis en que si se dejan las cosas así, el sistema autoritario de Ortega puede replicarse en otras naciones donde la democracia todavía prevalece. Y ese es un gran peligro. Por eso el llamado tanto de Washington Abdallah como de el embajador Freden de Estados Unidos es: si dejamos que esto avance, cuidado, nos estamos enredando en una madeja que no sabemos dónde puede parar. Luis Almagro, que no es de mi agrado, ustedes lo saben muy bien, saludó la resolución. Dijo que se debe reinstitucionalizar Nicaragua y que eso que Ortega y Murillo van a llevar adelante en unos días no son elecciones donde los nicaragüenses van a decidir. A pesar de las diversas oportunidades que existieron para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. Menos de un mes de las elecciones en Nicaragua, es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos.
Gracias, señor presidente. Ahí estaba Luis Almagro, que honestamente, yo creo que cuando habla de esta manera de su camarada Ortega, pues debe sentir un terrible dolor en lo más profundo de su corazón, porque no hay manera de disimular la barbarie, la deriva autoritaria del criminal del Carmen, del Vetusto y de las 5 Bollos Murillo. Hágase Patreons, www.patreon.com/café-con-vos, www.patreon.com/café-con-vos. Recuerde que si usted se hace Patreon, es cierto que patrocina este programa de manera directa. Usted se vuelve un patrocinador individual de Café con Vos y lo agradecemos. Y nos ayuda a mantenernos al aire, definitivamente que sí. Pero, más que eso, usted se vuelve en patrocinador de miles de nicaragüenses que no pueden ser Patreons, pero que tienen derecho a ver un programa como este, en donde se hablan verdades, en donde se hace análisis, tenemos entrevistas, tenemos intercambios también con la audiencia. Así que piense en que cada vez que un Patreon se suma, y si usted se va a sumar ahora, usted entonces se suma al ejército que rompe el muro de la censura que Daniel Ortega y Rosario Murillo han pretendido imponer en Nicaragua. Así que hágase Patreons y los nicaragüenses azules y blancos que dicen las encuestas somos definitivamente la mayoría, le va a estar eternamente agradecido. 1,450 me gusta. Vamos acercándonos a los 1,500. Todavía no terminó en contexto. Así que dele me gusta. Dele me gusta al programa y alcancemos los 1,500 y más me gustas. Reacciones. Después de esta sesión en la que se miró lo lánguido, lo escuálido y solitario que está el oprobioso régimen de Ortega y de Murillo, las reacciones fueron diversas, pero una de las que más llamó la atención es la de la expresidenta Laura Chinchilla, que en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: la tenés difícil, Daniel, le dice a Ortega Chinchilla. Hoy en la OEA nadie votó en favor de tu régimen y la vergonzosa ausencia es la de tu embajador, quien prefirió huir que defender lo indefendible. Esta resolución es la antesala para desconocer la gran farsa que planeás para el 7 de noviembre, dice Laura Chinchilla, la expresidenta costarricense. Le indicaba hace un rato yo a usted que Paula María Bertol, la ex embajadora de Argentina ante el Consejo Permanente de la OEA, reaccionó también al actuar de la delegación de Alfredo Fernández. Vea usted lo que posteó en su cuenta de Twitter. Ahora, en el Consejo Permanente de la OEA oficial se aprobó por 27 votos a favor, 7 abstenciones y un ausente la resolución sobre la situación de Nicaragua. Una vez más, nuestro país no se compromete con la defensa de los derechos humanos en los foros internacionales. Es lo que posteó la ex embajadora, ¿verdad? Sí, la ex embajadora de Argentina en el Consejo Permanente de la OEA. Brian Nichols, el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también celebró la resolución, posteando esto en su cuenta de Twitter. Los gobiernos democráticos no encarcelan a los opositores antes de un proceso electoral. Hoy nos complació ver a la mayoría de los Estados miembros de la OEA denunciando los abusos de Ortega y Murillo contra el pueblo nicaragüense. Es lo que dijo Brian Nichols, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental o para América Latina del Departamento de Estado. En Nicaragua, Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, reaccionó a la resolución que tomaron en la OEA de esta manera. Resolución emitida el día de hoy en sesión ordinaria
de la Organización de Estados Americanos, en la cual se hace un llamado al régimen a liberar a todos y todos los presos políticos, pero también a construir un proceso electoral libre, transparente y observado que cumpla con los estándares mínimos en materia de democracia y derechos humanos, además del cumplimiento con los compromisos internacionales adquiridos en materia, siembran un antecedente sumamente positivo para la activación de posteriores mecanismos de no darse atención, de no cumplirse con este llamado. Otra cosa que podemos destacar como sumamente positiva es que esta resolución fue aprobada con 0 votos en contra, pese a que hubieron 7 abstenciones por estados que tienden a votar de esta manera, pero también hubo una reacción positiva, hubo votos a favor por estados, por ejemplo, del CARICOM, que tienden a abstenerse cuando se emiten ciertas resoluciones. Esto marca un hito sumamente positivo, pero también es un llamado de atención sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, que, como se dijo en una intervención de esta sesión, es sumamente alarmante, y la comunidad internacional debe expresar su compromiso, debe materializar su compromiso de tomar cartas en el asunto, tal como también lo expresaron. Es lo que decía Alexa Zamora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sobre la resolución adoptada hoy en la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente de la OEA. Nacatamalnica.com le ofrece a usted los nacatamales, que son espectaculares. Recuerde usted que tienen 12 años de estar por acá en la Florida, dándonos el placer, el gusto de comer un buen nacatamal, un delicioso nacatamal. Pero no solamente nacatamal, reposterías, quesos, fritanga, lo que usted tenga de antojo de comida nicaragüense, pídalo al teléfono 786-488-5553. Y ahí se lo van a llevar a su casa en todo Estados Unidos y hasta Canadá. El bao es una cosa indescriptible, lo delicioso que es. No puedo decir nada más, porque me quedo sin palabras y se me hace agua en la boca de nuevo, de pensar en lo rico que es el bao que preparan en nacatamalnica.com. Gallinas rellenas, si usted quiere para el Día de Gracias, acá en Estados Unidos, también se las preparan, así que no pierda la oportunidad de que nacatamalnica.com le quite el antojo de cualquier bocado nicaragüense que usted quiera tener delante de sus ojos, para que lo disfrute su paladar y usted esté verdaderamente satisfecho. Yo sabía que la declaración, o no la declaración, lo que dijo el padre Vicente Martínez, el párroco de la iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío, en Matagalpa, iba a tener algún tipo de consecuencias al padre por decirle a la gente: no vaya a votar. El 7 de noviembre no hay nada que hacer, es un robo, es una farsa, no sirve para nada, no pierde el tiempo. Venga hacia misa y nosotros vamos a hacer todo normal, porque ese día no hay que salir a hacer absolutamente nada. Está amenazado, fue amenazado el padre por la dictadura a través de los coprófagos uniformados de la Guardia Sandinista. Acá está lo que el padre dijo alrededor de esta homilía y las consecuencias que tuvo en su contra. Es que después de las cosas que sucedieron el domingo, que yo dije de las cuestiones de la política, ¿verdad?, de las elecciones, que son un circo, son una falsedad, tuvimos una visita de cortesía de la policía, ¿verdad? Vino el comisionado de Matagalpa, vino el de aquí de Darío, andaba en una camioneta particular. Usted sabe que esas visitas de cortesía son peligrosas. Pero recuérdense, hermanos, que yo no voy a callar las injusticias. Las corrupciones yo no las voy a callar. Recuérdense que ya sabemos, este circo electoral
Es una realidad que nadie lo va a aprobar y ellos andan buscando cómo la iglesia apruebe. Supuestamente dice que andan visitando todos los párrocos, todos los sacerdotes de la diócesis, y yo he preguntado a otros sacerdotes y me han dicho que no. O sea que la visita fue directamente a mi persona. Uno ya sabe más o menos por dónde ve el camino, ¿verdad? Entonces siempre les recuerdo sus oraciones, porque recuerden que yo me muevo por las comunidades, ando evangelizando, ando visitas pastorales. Por lo tanto, recuérdense, las elecciones son una farsa. Ningún nicaragüense, ningún católico, ningún patriota verdadero va a aprobarlas, porque ya sabemos cuáles son los resultados. Las intimidaciones siempre se dan, pero recuerden que la voz de la iglesia, la voz de los profetas, la voz de los cristianos no la van a callar. Siempre tenemos que denunciar el mal, le duela a quien le duela. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Como católicos, si nos quedamos callados como iglesia, estaríamos siendo cómplices de las corrupciones, de las mentiras que hacen los políticos en Nicaragua. Así que sus oraciones por mi persona para seguir adelante. Mi aplauso para el padre Vicente Martínez. ¡Qué valentía de sacerdote! Ya quisiéramos, y no voy a poner nombre, porque no quiero hacerlo personal esto, pero ya quisiéramos que algunos obispos y otros miembros del clero tuviesen por delante la responsabilidad que asume el padre Martínez, el párroco de la iglesia Santa Lucía de Ciudad Aribe, Matagalpa. Qué clase de gallardía, y lógicamente que él denuncia para que se sepa que si le pasa algo, ya le había hecho la visita de cortesía en una camioneta particular el jefe de la policía de Matagalpa. Todos lo sabemos, está denunciado, y el padre da una lección a sus pares, a los de arriba, a los de al lado y a los de abajo, de lo que significa decirle la verdad a la gente de lo que va a pasar y orientar como pastor a su rebaño de qué hacer y qué no hacer. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y lo que va a haber el 7 de noviembre es una farsa. ¿Qué calidad de pastor consecuente y responsable, que asume con todo lo que significa el riesgo decir la verdad, señalar que no hay nada que hacer el 7 de noviembre, no hay que salir a hacer absolutamente nada porque de nada sirve, no elegís, no decidís. Así que ha hecho la denuncia el padre Vicente Martínez, y está, que conste, ¿verdad?, en los medios de comunicación, en este y en los otros medios independientes que lo han publicado, esta denuncia. Porque eso de que andamos haciendo una visita de cortesía a todos los párrocos, y el padre dice, yo le preguntaba a los otros y resulta que no les han visitado. Es conmigo la cosa, por lo que dije. Entonces está hecha la denuncia, que conste en acta, como se dice en los juicios, ¿verdad? Y nosotros felicitamos, abrazamos al padre Martínez, porque ese es un verdadero pastor. El que dice la verdad arriesgando el todo por el todo, con tal de que la gente esté clara de lo que está pasando, de lo que debe y no debe hacer a la luz de la verdad. Ese es el padre Vicente Martínez. Bueno, no, ahora seguramente Asesínica, que es defensora del delincuente internacional Alep Saab, y que seguramente también va a despotricar contra el Pollo Carvajal, si abre la boca, que la está viendo y bastante, si suelta más, ella debe decir pues que hay que apresar a que de una vez por todas, eso que ha tenido entre ceja y ceja, se tiene que llevar adelante, que hay que apresar a un sacerdote,
a un párroco, ¿verdad? A un obispo. Está que se muere, está que rasca hace rato por eso. Y lógicamente que lo que el padre Vicente Martínez hace no es para nada algo que le agrada. Dios quiera que ni siquiera se le ocurra, porque no sé qué puede pasar realmente. No sé qué puede pasar realmente. Un abrazo para el padre Vicente Martínez. Nuestro cariño y nuestro reconocimiento para su trabajo como pastor de la Iglesia Católica. El Cartel de los Soles mandó una remesa. Habían mandado remesa en producto, equivalente a un poco más de 11 millones de dólares. ¿Se acuerdan, verdad? Ayer lo hablamos. Pues hoy indicaron, ¿verdad?, que se perfilaron una moto y se perfiló una camioneta. Esta camioneta Hyundai y esa moto se perfilaron, ¿verdad? Allá, según lo que dice el chupachancletas y calcetines de colores, que es el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, un tal Victoriano, que no es otra cosa más que un salamero, lisonjero de la dictadura, que embauca, que engaña, que miente y que trata de hacer creer a la gente que se trata de una policía indoblegable que lucha contra el narcotráfico. Nada de eso. Absolutamente nada de eso trajo el barco. Dice que se decomisaron $795,060. Sí, y esto fue supuestamente en el kilómetro 121 de la carretera Panamericana Sur, en el Empalme de la Virgen. Ahí cuando uno coge para San Juan del Sur o coge para la frontera, ahí le hicieron parada a la motocicleta que iba perfilada y también a la camioneta que se perfiló. Y entonces encontraron ahí unos compartimentos en donde iban escondidos 795,000, casi $800,000. No, 795,000. Casi $800,000. Y entonces los dos que están detenidos ahora, que son los patos de la fiesta, Ervin Martínez Bustos, de 24 años, y Darwin García, de 34 años. Estos son, y dicen que supuestamente participó en eso también el ejército sandinista, en ese operativo. La fotografía del otro piche, ¿verdad? No la ponemos porque hay armas visibles y eso el YouTube nos agarra y nos rebota. Llegó entonces producto que no se quema, que se presenta nada más, pero que no se quema, como manda la ley, sino que sigue su curso después hacia el norte, y $795,060 que les mandaron, ¿verdad?, a sacar de las caletas donde guardan el dinero de Bancorp, de Caruna, de Albaniza, de, ¿cómo se llamaba?, Zanzíbar, de la distribuidora nicaragüense de petróleo, ¿verdad?, sancionados todos por Estados Unidos. Le mandan a sacar de las caletas, las montan en una camioneta, ponen a un piche en una motocicleta para que se perfile y ponen a otro piche en una moto para que también se perfile y hacen el parapeto. ¿Para qué? Para después levantar un acta, llega el leguleyo de la fecalía, levanta un acta y en esa acta dice que se decomisaron casi $800,000 y ese dinero entra a las cuentas del Estado y ya puede ocuparse nuevamente. Eso es lavado de dinero puro y duro. Y es descarado, un descarado lavado de dinero. Así estamos. A ver, doña Dickel, ¿cuánto es lo? Oiga bien, doña Dickel le lleva al centavo las cuentas a los miembros del Cartel de los Soles. A ver, dígame. A ver, el primer operativo fue el 8 de marzo. De casi 2 millones en Jalapa, Nueva Segovia. ¿Cuántos operativos ha habido? 6. Desde entonces hasta hoy, con 6. Y se han acumulado antes de este último, el 16 de julio.
¿Cuánto se ha acumulado hasta ahora? 5.743.000 dólares. Y en coca llevábamos ¿cuánto? 78.831.000. Es decir, estamos hablando de cuánto, doña Dick, el 78, 83 millones, más o menos, 84 millones más o menos de dólares entre cocaína y dinero del cartel de los soles. Es decir, todo ese producto del cartel de los soles en cocaína y en dinero suman 84 millones 574.292. ¿Qué tal te verés con Caites, papá? Todo eso es vénganos para acá. Esa droga sigue su rumbo. Ese dinero que está guardado en las caletas, al estilo de Pablo Escobar, sale, entra a los bancos y ya puede circular en el sistema financiero nacional. Así es que funciona. Degenerados, ¿no? Esto del cartel de los soles. Increíble. Y no hemos sumado, dice añadir que la marihuana, que también ahí salen de pronto algunos aliños de marihuana decomisados, pero esos son, como diríamos, eso es menudencia para esos son de caja chica, ¿verdad? para dar los chicles, ¿verdad? Los que andan ahí en la calle. La embajadora de Estados Unidos, Bettina Mushat, cuenta cuál es su misión como embajadora de la Unión Europea en Nicaragua. Hola, mi nombre es Bettina Mushat, embajadora de la Unión Europea en Nicaragua. Mi misión diplomática consiste en representar los valores y principios que guían a la Unión Europea y a sus Estados miembros. Respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Una de mis funciones principales será promover el diálogo, la solidaridad y los lazos de amistad con todos los nicaragüenses. Seguiremos apoyándoles a enfrentar desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, dos prioridades de la Unión Europea en todo el mundo. Gracias por su bienvenida y hospitalidad. Estoy ansiosa por aprender de su cultura y costumbres, descubrir el potencial de sus riquezas naturales y trabajar juntos para fortalecer el diálogo e intercambio cultural entre nuestros países. Juntos por Nicaragua, continuaremos trabajando en distintos ámbitos por el desarrollo sostenible de las familias nicaragüenses, especialmente las poblaciones más vulnerables. Estamos con ustedes. Vamos a ver qué tal le va a la embajadora Bettina Mushat. Me cuesta muchísimo eso de pronunciamiento. Es alemana. Vamos a ver cómo le va porque no la tiene nada fácil tampoco ella. Es la representante de un bloque de 27 países que van a tomar medidas en contra de Ortega. Le va a tocar escuchar a Ace Cínica vomitar en contra de los colonialistas del viejo continente, en contra de los yanquis. Vamos a ver qué tal le va a ella. Nada fácil. Dice Geo en un superchat: hola Luis, todos los operativos no son por casualidad. Se refieren a estos de los que se perfilan, ¿no? No son porque están trabajando un caso o van siguiendo una pista, no son por casualidad. Dice, todos tienen una finalidad. Así que es la opinión de Geo. Antes de ir a la pausa y venir con nuestro invitado, el eurodiputado Leopoldo López Gil, para hablar sobre Europa, Nicaragua, las sanciones, el tema de las acciones que se van a emprender después del 7 de noviembre, cuando Ortega concluya con su ópera bufa, que él dice que es un proceso electoral. Quiero invitar a la gente de Houston, allá en Houston, a esta actividad que ustedes van a ver en pantalla. Este es un gran encuentro dominguero que se va a dar el 24 de octubre. Ahí hay carne asada, ahí hay nacatamales, ahí hay bao y fresco de cacao. Fíjense que todo esto es delicioso, es nicaragüense. 24 de octubre, ¿dónde tienen que ir la comunidad nicaragüense en Houston? A la 7502 del Glen Lane, Houston,
Texas, y ahí está el zip code 77072. La dirección de nuevo, 7502 del Glen Lane, Houston, Texas, 77072 el zip code. ¿Para qué es esto? Para recaudar fondos destinados a los proyectos humanitarios de la organización. Déjamela, por favor, doña Dickel, para terminar. Y habrá también bordados típicos de venta. Así que no se pierde esta actividad, que es el próximo domingo allá en Houston, Texas. Y ahí tienen ustedes abajo, ¿verdad? Las donaciones que pueden hacer a través de PayPal, ¿verdad? Ahí tienen ustedes paypal.me pleca. A ver, donaciones, perdón. Déjeme ubicarme, doña Dickel. Donaciones. Leo de nuevo, paypal.me pleca con Nica, de comunidad Nica, con Nican Houston. Ahí está donde usted tiene que dirigirse para que ya comience a pedir lo que va a comer o el bordado que va a preferir, porque va a estar buenísimo este gran encuentro dominguero en Houston. Y recuerde que el 7 de noviembre allá en Washington, el grito por Nicaragua. En Washington, el grito por Nicaragua es una marcha que se va a estar realizando a partir de las 10 de la mañana, saliendo de la sede de la OEA, ¿verdad? De la sede de la OEA hasta la embajada de la dictadura en Washington. Esto es el 7 de noviembre, 10 de la mañana, es la partida de este gran evento, que es una marcha desde la OEA, ¿verdad?, en dirección hacia la embajada de la dictadura en la capital de los Estados Unidos. No se pierda esta actividad de Nicaragua Freedom Coalition y de la Asociación Democrática Nicaragüense. Gran grito por Nicaragua. Y a propósito de esto, 7 de noviembre, marcha contra el fraude. Durante la pausa, esta canción tiene que llegarnos a todos, ¿verdad? Le ponemos un tuquito de no hay que salir el 7 de noviembre, no hay por quién votar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Quedémonos en la casa, este 7 de noviembre, no hay por quién votar. Quedémonos en la casa, porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.